Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches para algunos de los que estamos hacia este lado del mundo. Y para mí, bueno, es un gran gusto estar acá compartiendo esta charla, que si bien es un monólogo, de alguna manera vamos a encontrar la manera de hacerla realmente un diálogo. Yo soy Raquel Strecker, soy uruguaya, soy arquitecta y urbanista, y bueno, en este momento quisiera compartir con ustedes algo de lo que ha sido la experiencia de Uruguay en la temática que nos reúne en esta red, por lo cual también agradezco muy especialmente a Elena por la invitación y la convocatoria, así como a cada uno de ustedes. Lo que quería presentarles es de una manera bastante breve, dado el tiempo que tenemos, porque además quisiera que ustedes pudieran hacer muchas preguntas, es la experiencia que ha transitado Uruguay en la relocalización de familias ubicadas en tierras inundables, básicamente, que formó parte del Plan Quinquenal de Vivienda 2010-2015. Entonces, muchas gracias por estar aquí a todos y paso entonces a la presentación. En cuanto a eso, nosotros pasamos por dificultades, cosas llenas de inundaciones, se enfermaban a veces por las ratas y todo, por los bichos, todo. Para mí es una bendición la casa nuestra. Lo importante es que nosotros estamos en lo que es nuestro. En el Ministerio tenemos un plan quinquenal de vivienda, dentro del cual nuestro Ministerio definió como la primera línea estratégica el Plan Nacional de Relocalización de las familias ubicadas en terrenos inundables y contaminados. En nuestro pequeño país, y con un régimen de lluvia bastante intenso, la pobreza que vive cerca de los cauces de agua es la más castigada. Esa relocalización de terrenos se hizo pensando en términos de inclusión social, es decir, no solamente se trata de conseguir una vivienda, es mucho más que eso, es integrarse a la ciudad en todos los aspectos. Para mí es un orgullo, porque no es que te dicen, te damos una casa, es vos tenés que trabajarla, sacrificás muchas cosas. Es tu casa, es una cosa que sabés que el día de mañana te vendrás y sabés que lo hiciste vos con tus propias manos. Tus hijos el día de mañana van a tener su propia casa, no van a tener que vivir la misma situación que se vive ahora. Para mí es un gran orgullo y estoy muy agradecida con el proyecto mismo. La única casita que no se inundó fue la mía y eran tantos niños y la desesperación y todo que lo llevé para mi casa yo. Yo lloré desde el momento que salí, porque fueron 17 años y me daba lástima dejar el barrio. El día que llegamos acá fue una emoción tremenda, mire, una emoción tremenda. Y vivo todo el día en mi casa. Somos muy unidos con los vecinos y acá estamos, muy contenta con la casita. El reasentamiento, el conseguir otros lugares u otro tipo de soluciones no solo es una respuesta al cambio climático, sino es una tácita lucha por la equidad. En ese video que yo les mostraba, donde se muestran las imágenes satelitales de la tormenta del 23 de agosto de 2005, donde hubo muertos producto de la voladura de techos en diversos puntos del país, y luego en 2007, donde se producen inundaciones muy importantes en estos 3 puntos que les estoy mostrando en amarillo en esta pantalla, en la región centro-sur, pero en ciudades muy importantes y de características bien diferentes, ¿no? Recordar acá que Uruguay es un país básicamente urbano, donde más del 95% de la población se concentra en las ciudades, y
2/3 de la población se concentran en el área metropolitana de Montevideo, al sur, donde está ese óvalo azul, y el resto es de muy baja densidad, a no ser en las ciudades que ya son de una envergadura mucho menor que Montevideo, y que están dispersas en el territorio. Por eso estas inundaciones abarcaron áreas rurales, áreas urbanas, etcétera, y nos hicieron aprender muchísimo de las distintas características y de cómo trabajar en la diversidad de territorios que la componen. Estos hechos que les mencionaba anteriormente pusieron la mira en otros puntos y desataron una serie de procesos, particularmente 3 procesos que yo diría sinérgicos, que fueron sucediendo de forma prácticamente simultánea, que resumidamente tienen que ver, por un lado, con la planificación ambiental del territorio. En tanto, como hito, podría señalar que en el año 2008 se vota en el Parlamento, luego de más de 10 años de discusión, la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por otro lado, lo que es la gestión integrada de los recursos hídricos, donde también por ley y por cambios en la Constitución, producto de las luchas populares y en realidad del movimiento de la sociedad civil, se generan digamos, la gobernanza tripartita de usuarios, sociedad civil y gobiernos de los recursos hídricos. Y por otro lado, una aproximación holística al cambio climático y la reducción de riesgo de desastres, producto de esa experiencia que hubo que transitar a partir de esa situación que les comentaba, en la que hubieron más de 13.000 desplazados y que encontró Uruguay relativamente desarmado, digamos, y en parte porque justamente había un sistema nacional de emergencias que era como de una estructura muy básica, que sí tenía capacitación, pero que justamente estaba integrado básicamente por el Ejército Nacional y las distintas ramas que componen las Fuerzas Armadas, con una visión totalmente de atención de la emergencia, y a partir de esto es que se va justamente generando todo este proceso. Desde esa instancia, sí hubieron 2 o 3 temas muy claros, y uno precisamente era el trabajo necesario en macro y micro. Por lo tanto, lo quiero significar en estos lentes bipolares, en el tema de justamente mirar el territorio en su conjunto, digamos en términos de territorio como tal, pero a su vez de todas las dimensiones que lo componen, y lo local, y poder trabajar en esa situación. Y por otro lado, justamente el necesario trabajo interinstitucional, territorializado, con una mirada precisamente de planificación hacia el futuro. Y es en ese momento que se crea lo que se llamó el Grupo Interinstitucional de Apoyo a los Afectados por las Inundaciones, que fue un grupo totalmente ad hoc, donde en realidad participaron desde los intendentes de los departamentos afectados hasta representantes del gobierno nacional, de la Universidad de la República, etcétera, y se fue armando
digamos, sin que hubiese una institucionalidad que lo sostenga, una red muy fuerte que sí fue generando acciones sobre el territorio. Lo que estoy mostrándoles ahora es el caso de Durazno, que fue la ciudad más afectada por este evento, en el cual las personas que justamente estaban cerca del río, en ese momento, por no tener esta mirada de futuro, si bien sí había atención de emergencia, no se habían generado alternativas habitacionales. Y ahí se desplegó un plan muy fuerte de experimentación de alguna manera, que fue finalmente la base del Plan Quinquenal de Vivienda y de nuestro Plan Nacional de Relocalizaciones. En ese momento, en esta ciudad había más de 5.000 personas desplazadas y realmente no había perspectiva de generar un stock habitacional. Sí había una ciertos planes de llevar población hacia fuera de la trama urbana, que era digamos, la estrategia que en ese momento se tenía, pero no estaban específicamente destinados a familias que fueran desplazadas por estos eventos. Entonces ahí se planteó también una gran movida social, institucional, etcétera, para buscar todas las alternativas posibles y generar una diversidad de soluciones. Aprovechar esos conjuntos habitacionales que se estaban haciendo, pensar en que eso se transformara finalmente en ciudad, pero a su vez relevar las posibilidades que había de alquiler y subsidiar alquiler rápidamente a familias que así lo necesitaran, encontrar en el fondo del predio de algunos otros habitantes algún terreno en el que se pudiera hacer una nueva vivienda, apoyar a algunos que sí tenían un terreno, entonces tanto con los materiales como con algún personal capacitado, y bueno, y se empezó a transitar esa experiencia producto de tener que dar una solución rápida a 420 familias que finalmente fueron las que se realojaron. La situación en ese momento, como les decía, era un poco esta que vemos acá. La foto de la derecha representa esas familias, esos conjuntos habitacionales que se estaban generando y que se reformularon para alojar estas familias, que se llamaban COVID Durazno y La Mojada, que eran planes sociales básicos, producto de viejas concepciones que había en el ministerio en este momento. Lo que está a la izquierda y nos hace acordar mucho es algunas imágenes del tráiler de la película Ciudad de Dios, que muchos de ustedes habrán visto, una película brasileña del año 2002, donde muestra precisamente cómo esa falta de sentido de pertenencia, de identidad, porque al final cuando lo vemos son los que van a los techitos verdes, a los techitos rosados, pero donde no hay barrio, donde no hay otros elementos en común que haber sido de alguna manera expulsados de la ciudad por no poder acceder al mercado de suelos y finalmente haber terminado desde aquellos territorios inundables en las áreas más periféricas sin ningún otro elemento de identidad común que haber transitado un evento de inundación al mismo tiempo, ¿no? Y en eso se trabajó. Ya en esta época vuelven a haber inundaciones grandes, 2009-2010, y acá se produce el cambio de gobierno en el año 2010 y se plantea el desafío del nuevo plan quinquenal, y en esa circunstancia es que aparece como necesario, teniendo en cuenta de que el primer objetivo era reducir la pobreza y las desigualdades, que hay que justamente tener algo especial para todas estas familias que a lo largo y ancho del país, en un país que está realmente muy atravesado por ríos, arroyos y todos los cursos de agua que se imaginen, y donde precisamente son estas personas, como decíamos, que terminan en las riberas porque aprovechan estas tierras públicas que les sirven para asentarse estando relativamente cerca de los cascos urbanos y también en algunos casos hacer de ese sitio su sustento económico también. Entonces, con estos datos
que aparecen acá, inundaciones 2007 decíamos antes, inundaciones 2009 y 2010, y a partir de eso, como les decía, lo que se incorporó fue que en el diagnóstico para realizar el plan quinquenal se estudiara la perspectiva del hábitat de las zonas de riesgo de inundación y a partir de ellas se generara un plan específico para estas familias. Y en ese caso, justamente se tuvieron por un lado en cuenta cuál es la categorización del riesgo, ya sea muy alto, alto, medio, bajo, y una categoría especial para aquellas ciudades o pueblos inundados por drenaje, a lo cual se le incorporaron otros elementos para poder definir las prioridades y cómo se iba a empezar a trabajar. Esos otros elementos tuvieron que ver con la vulnerabilidad de la población, la consolidación de la urbanización, o sea, cómo estaban también constituidas las redes sociales de las familias que allí estaban ubicadas, priorizar grandemente el hecho de que hubiese plan local, y acá les estoy mostrando de alguna manera cómo eso se va mezclando de tal manera de categorizar el suelo para los terrenos en los que no se construyera, en aquellos otros en los que se adaptara, y los que finalmente sí se pudieran utilizar. Y también, como parte de ese plan y ese diagnóstico que finalmente se transforma en ley, también se mencionan los temas de apropiación, integración e identidad de las personas a cada uno de los territorios. Posteriormente, finalmente se trabaja en este Plan Nacional de Relocalización, que queda integrado a nuestro plan quinquenal, como les decía, que es transformado en ley, que se le asigna presupuesto específico, y donde se planifica para el quinquenio el traslado de al menos 2.500 familias. Y para posibilitar ese traslado, también se acompaña con una batería de leyes y que permiten disponer, por ejemplo, de tierras urbanizadas para localizarlo, porque el punto crítico en todo esto no es el precio de la vivienda, sino básicamente la tierra urbanizada. Una medida muy importante que facilitó todo esto fue precisamente un decreto del presidente Mujica en el cual todas las tierras ociosas de todos los ministerios y entes públicos que no tuvieran un proyecto específico para los siguientes 2 años se trasladaran al Ministerio de Vivienda para ofrecerlas a estos planes de relocalizaciones y otros planes, pero priorizando las relocalizaciones para tener por lo menos un stock, una cartera de tierras pública que habilitara un trabajo más masivo y rápido para estas familias. En este plan de relocalización se mantuvo entonces lo que había sido la experiencia del grupo interinstitucional, la necesidad de diversificar las soluciones, de no estudiar una tipología y aplicarla en todos los territorios, y por lo tanto se fueron generando a partir de lo local y de las pautas nacionales distintas soluciones. En ese caso, les diría, para resaltar un poco cuáles fueron las premisas que se generaron en el plan de relocalización, que precisamente se priorizó que hubiese acceso y permanencia a la vivienda, por un lado, pero que eso esté integrado a un plan de protección social, a promover la capacitación de las personas para que en sus nuevos lugares pudieran tener una inserción laboral adecuada, acompañados de equipos técnicos, tanto de asistentes sociales como de otros técnicos, ya que se dispuso de arquitectos para determinadas cantidad de familias, también de capataces de obras, se dispuso de electricistas y sanitarios para que esas tareas quedaran, digamos, de la mejor manera y se pudiera capacitar a su vez a las personas que también estaban aportando su trabajo en autoconstrucción para estos conjuntos.
el otro punto de la premisa, y por eso también tiene que ver con adaptación al cambio climático y todo lo demás, fue el hecho de que parte de un proyecto de relocalización que tenía que estar, como decíamos, en alguna ciudad donde sí hubiera plan local, era reconvertir el predio que se abandonaba en un sitio donde hubiese usos colectivos compatibles con el agua que se decidían tanto por las personas y los grupos que dejaban ese sitio como por el resto de la sociedad. Y bueno, en ese sentido, esto que les estoy mostrando ahora es un conjunto de viviendas de relocalización en el norte del país, una zona forestal, que tiene un gran desarrollo forestal y por lo tanto se trabajó en este caso con viviendas de madera, hubo una capacitación muy importante, intercambios con la universidad, vinieron también expertos en construcción en madera de Canadá a colaborar con los modelos y se generaron estas tipologías en el norte. Sin embargo, en otras zonas del país, la construcción siguió siendo la tradicional, muchas de las personas que viven cerca del río son ladrilleros, tienen un manejo del ladrillo importante, y en este caso, que es en Paysandú, en el centro del país, se trabajó con autoconstrucción asistida en viviendas cuyo sistema constructivo era el tradicional de Uruguay, de estructura de hormigón y ladrillo, y muchas veces ladrillo que queda visto, ¿no? Las características entonces de cada conjunto se iban definiendo según el caso. Los grupos de acompañamiento no solamente acompañan durante la realización de la obra, sino que siguen acompañando a este conjunto de familias por un lapso de alrededor de 1 año y medio, que después puede, si así lo considera el equipo, prolongarse hasta tanto esas familias tengan la necesaria integración barrial, la inserción laboral, la protección social y todos los otros componentes del plan, ya que no se trató, como decíamos anteriormente, exclusivamente de un plan de viviendas. Y la otra característica importante es que no se trasladó nunca todo un conjunto de personas que provenían de determinados sitios que fue inundado a otro lugar, para tratar de evitar los estigmas y para poder realmente generar una integración con la sociedad. Eso fue algo muy valorado, por lo cual se generaron conjuntos heterogéneos en los cuales hubiese sectores medios con planes sociales que de repente estaban haciendo su vivienda con créditos, por ahorro y crédito, con préstamos del ministerio o de banco, y la misma vivienda, pero con un componente mucho más fuerte de autoconstrucción y de subsidio en el mismo barrio, el vecino de al lado, sin que muchas veces cada uno supiera cuál era el origen de los recursos, podía ser alguna familia que resultara relocalizada, ¿no? Nunca, en ningún caso, las relocalizaciones fueron forzosas, fueron en acuerdos que cuesta mucho construir, como todos sabemos, pero en acuerdo al fin con la comunidad. Y para ello también fue muy importante las propuestas que hubieron, como en este caso que les estoy mostrando, de dispositivos sociales interconjuntos, que en este caso lo que se estaba generando allí es un aula comunitaria que sirve a, digamos, la población no de esta relocalización, sino al barrio que finalmente se fue conformando. Se coordinó también con la educación pública para que haya dotación de escuelas, transporte, etcétera, y que fuesen entonces proyectos integrales. Que este plan se presentó a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático como un proyecto de adaptación al cambio climático, pese a que las mismas personas que estaban trabajando en eso no dimensionaban de qué se trataba, así como una respuesta básicamente al desastre, pero no en ese contexto internacional que parecía como tan lejano a la gestión cotidiana
sobre todo de asistentes sociales, sociólogos, etcétera, que muchas veces trabajan con los temas de vivienda específicamente. Fue premiado en el año 2014, en ese momento no había todavía transcurrido todo el periodo, había 800 realojos ya realizados, 1.500 en ejecución, que han seguido consolidándose hasta alcanzar los 2.500 que hablábamos anteriormente. De alguna manera, entonces, quería simbolizar en esta diapositiva un poco ese concepto en el cual, bueno, arriba los de abajo, dice ahí, y bueno, que son aquellos que no salen solos de la situación en la que están. No hay redistribución económica que les permita dar el paso de acceder a la ciudad si no es con la ayuda del Estado, y por eso terminan también abajo en esas cotas que los hacen vulnerables e inundables. Y bueno, con esta perspectiva es que se trabajó en el plan, con la idea entonces de que el plan pase a ser, en ese momento, el déficit habitacional para las zonas de riesgo era muy grande. A esta altura se trabaja, digamos, con otra perspectiva que también incluye los sectores medios de la ciudad, quiero decir, aquellos que no tienen tan alta recurrencia de inundación, en los cuales es posible a través de la normativa municipal como realizar algunos cambios en las viviendas y en el uso de los terrenos que permitan reaprovecharlos, y bueno, y llegar a ciudades integradas donde realmente las personas puedan contar con toda la calidad de los servicios urbanos que se necesitan y que puedan hacer sostenible la construcción de su vivienda. En esto que les agradezco mucho, les pido disculpas por los problemas técnicos que se hayan ocasionado y de repente no nos permitieron tener como un desarrollo más ameno y más ilustrado de lo que estábamos presentando, pero espero que se hayan entendido básicamente los lineamientos básicos de este plan y que ustedes puedan hacer las preguntas que entiendan necesarias. Muchas gracias. Justamente lo que les planteé al principio, la idea un poco era a partir de esto que ustedes puedan transmitir sus inquietudes, alguna cosa que no haya quedado del todo clara, teniendo en cuenta también las dificultades que hemos tenido en la transmisión, pero que bueno, que nos permita entonces ampliar lo que ustedes tengan como inquietud. Espero que las preguntas vayan llegando y a medida de eso poder ir contestándoles, como para poder dialogar. A ver, Ángela, ¿cuánto tiempo se construyó la propuesta? Bueno, yo diría que ese proceso, Ángela, de cuánto tiempo se consolidó la propuesta de convertir el proyecto como estrategia de adaptación al cambio climático, como les digo, fue como inicialmente cuando se inicia todo esto en el año 2007, yo diría que fue como una respuesta humana de transformar la solidaridad en responsabilidad y asumirla a las instituciones de esa manera. Evidentemente, hubieron oportunidades concretas, ¿no? Porque la oportunidad concreta de que muchos de los que participamos, diría de una forma más
espontánea o en aquella experiencia de 2007 nos encontrara en 2010 en otros lugares donde cada una de estas cuestiones pudiera transformarse en ley o normativa, fue consolidando cada uno de los pasos que se venían dando. Yo creo que finalmente se terminó de internalizar como una propuesta efectiva de adaptación al cambio climático, o sea, en la práctica sí se había hecho justamente claramente una estrategia de adaptación, pero era importante que los equipos técnicos e instituciones internalizaran que eso tenía que ver con el cambio climático. Muchas veces se planteaba, bueno, ¿qué tiene que ver el cambio climático con nosotros? Nosotros estamos trabajando en vivienda, trabajando con pobreza, trabajando con inclusión. Bueno, eso creo que fue muy importante la participación en los ámbitos justamente de las conferencias de cambio climático, cuando esta propuesta se presenta a otros actores que vienen discutiendo otras cosas y que aparece este cruce entre lo que es la pobreza urbana y la adaptación al cambio climático. Que hoy claramente, después de todo lo que fueron las convenciones internacionales a partir de 2015, tanto el marco de Sendai como los ODS, como lo que está planteado en Hábitat, creo que esas estrategias mucho más transversales están mucho más claras, pero fue como un acercamiento. Yendo a la pregunta que plantea Elena de qué experiencias o lecciones aprendieron con la autoconstrucción, en este punto, por eso creo que siempre es importante hacer un contexto, porque las cosas no vienen de cero. Uruguay es un país que tiene una experiencia muy, muy importante en producción de viviendas por ayuda mutua. Los sistemas cooperativos en Uruguay tienen más de 50 años, hay un grado de consolidación muy importante de lo que es el trabajo de cada uno en la vivienda del colectivo, además, porque en los casos de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, justamente hay una gestión colectiva y hay una propiedad colectiva. Y todos hacen las viviendas de todos hasta el momento en que se terminan y se hace el sorteo en el cual a cada uno le asignan la vivienda de acuerdo a su conjunto familiar, digamos, y al número de dormitorios que sea necesario para cada conjunto, ¿no? Pero con esta premisa, donde hay por año el programa que más unidades de vivienda genera es el cooperativo, son más de 6.000 unidades de viviendas por año, y por lo tanto, sí hay como una naturalización de la autoconstrucción. En este caso, creo que fue muy importante dar un paso más, y por eso se trabajó la autoconstrucción no solamente como vía para acceder a la vivienda, sino como capacitación acreditada. Se trabajó con los organismos públicos que precisamente brindan capacitación formal en términos de construcción de vivienda en los distintos rubros, y por lo tanto no solamente las personas culminaban su vivienda, sino que se llevaban un diploma con una experiencia, una práctica y una posibilidad de trabajo, donde además justamente también fue muy importante el trabajo de los asistentes sociales y de los equipos sociales para que pudieran procesar en colectivo las discusiones y las decisiones, también las relativas a la obra, ¿no? Lamento no haber podido mostrarles el video porque justamente hay una entrevista a una de las participantes del plan donde realmente también se observa de la autoconstrucción un empoderamiento muy importante de las personas, porque finalmente, digamos, no lo sienten como una caridad o como un beneficio de esas características, sino como algo realizado con el esfuerzo propio. En este punto quisiera también comentar una reflexión, porque siempre estamos en ese debate, y es, bueno, aquellos que son los más pobres justamente, que tienen que además realizar muchísimas horas de trabajo para su subsistencia, además tienen que tener horas de trabajo en la vivienda, y por eso se cuidó muchísimo de que aquellos que no pudieran le dieran otras posibilidades, ya sea con sistemas constructivos mucho más prefabricados y rápidos, pero que sí cumplieran con lo que exige la norma nacional en términos de iluminación, ventilación, aislación y todo lo demás,
o que también pudieran acceder a subsidios de alquiler u otras modalidades, teniendo en cuenta también el núcleo familiar, porque a veces sucede que núcleos familiares de jefatura femenina, con muchos hijos pequeños, etcétera, bueno, se genera una situación colateral de dependencia, porque a veces por cumplir con las horas de autoconstrucción en la obra terminan introduciendo a otras personas para que cumplan esa función. Con todas esas premisas, el acompañamiento es muy, muy importante, y bueno, y en términos de autoconstrucción, yo creo que lo importante no es solamente la autoconstrucción en sí, como le decía, sino la acreditación de saberes, las posibilidades laborales y trabajarlas en colectivo, en decisiones que atañan no solamente a mi vivienda, sino empezar a pensar en términos de mi vivienda, mi barrio, mi ciudad, y así generar un nuevo ámbito de pertenencia. Ercilia pregunta, ¿cuánto fue el costo del plan y quién lo dirigió? Bueno, el plan, como les decía, fue un plan dirigido por la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en sociedad, diría yo, con lo que son las intendencias. Y para eso también los rubros fueron compartidos. Básicamente, un poco yo les planteaba qué pasaba con los terrenos, ¿no? Los terrenos, digamos, podían ser tanto de las carteras de tierras que tuvieran las intendencias o gobiernos departamentales, o sea, el gobierno local, como todas estas otras que yo les planteaba, que fue como una inyección muy importante de tierra urbanizada, las que provenían de forma no onerosa de los distintos organismos nacionales que las utilizaban, ¿no? Una vez que sí estaba la tierra en el entorno urbano definido, de acuerdo al plan y todo lo demás, fueron básicamente en esa sociedad con las intendencias donde ellas ponían lo que fuera la urbanización en sí, los servicios básicos de vialidad, de iluminación, etcétera, en conjunto con todos los organismos nacionales que se encargan de eso, porque sí quiero mencionarles que en Uruguay, por ejemplo, la electricidad es monopolio del Estado, el servicio de aguas es monopolio del Estado, y por lo tanto fueron aportes que se hicieron desde el gobierno nacional. Lo que puso el ministerio fue el costo específico tanto de las viviendas en sí, o sea, todo para construirlas, más los equipos técnicos asignados para ese alrededor de 2 años que les planteaba anteriormente, sumado, o sea, esos equipos de apoyo que, como yo les decía, estaban integrados por asistentes sociales, sociólogos, arquitectos, más cuadrillas que estaban a disposición, integradas por capataces experimentados, y también herramientas, porque lo que se compraba también desde el ministerio era un conjunto de herramientas, pero que fueran comunitarias, no para proveer a una familia, sino a un conjunto. Entonces, la composición de todo esto fue, digo, para no complejizar, porque obviamente participó el Ministerio de Desarrollo Social, participó el Ministerio de Salud Pública, las instituciones de enseñanza y todo lo demás, pero en lo que es específicamente la construcción de los conjuntos, inicialmente se calculó en términos de materiales específicos alrededor de unos 30 a 40 mil dólares por cada vivienda, más lo que insumía el gasto de los equipos técnicos, todo eso proveniente de los fondos nacionales y del presupuesto nacional. Existe un fondo específico que se llama el Fondo Nacional de Vivienda, y que justamente es en cada periodo de gobierno, cuando se inicia en marzo, cada ministerio y el conjunto tiene unos meses para presentar su presupuesto y su plan, que son controlados, digamos, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y eso, como les decía, presupuesto, plan de vivienda, desde el Fondo Nacional de Vivienda, se transforma en ley y quedan establecidas las sociedades que se van haciendo con cada uno de los gobiernos locales.
Ángela me pregunta, ¿qué criterios puntuales se tuvieron en cuenta para la elección del sitio o territorio de relocalización adicional a la seguridad? Bueno, justamente un poco está relacionado con esos puntos que yo les marcaba anteriormente, que quedaron establecidos en el plan. Sí, por un lado se hizo un estudio de suelos y se definieron zonas en las que sí se podía construir y otras en las que no, eso integrado a los planes locales, o sea, ya determinado en el plan de ordenamiento propio local, pero las otras cuestiones que se tuvieron en cuenta tenían que ver precisamente con cómo estaban compuestas las redes de esos núcleos familiares, pues cuestiones vinculadas a cómo se componían las familias, las distancias a los servicios de salud, de escuelas, etcétera, en los cuales esas familias tuvieran un componente identitario importante, y también las posibilidades laborales, ¿no? Muchos de los realojados tenían como recurso el uso del agua. Hablamos de los ladrilleros, por ejemplo, y bueno, evidentemente en esos casos sí se tuvo que generar algunas herramientas de reconversión, o tratar siempre, que eso fue algo que se trató, que estén insertos en la trama urbana, pero no lejos del sitio del que provenían. Obviamente, si esas personas y familias tenían el deseo de permanecer en esa situación. Si bien no podríamos decir que se hizo como traje a medida, era así un concepto que se manejó durante todo ese periodo, de tratar de acercarnos desde esos marcos nacionales a generar el traje a medida para que se pudieran conservar lo más importante y más seguro que muchas veces tienen las familias, que es la identidad y las redes sociales, ¿no? Y las posibilidades de seguimiento y todo lo demás. O sea que los criterios de selección de quién iba a cada uno de los terrenos también tenía que ver con eso, y tenía que ver con que se cumpliera con todas las pautas que se habían desarrollado a nivel colectivo en el plan de ordenamiento. Esos fueron básicamente los temas que se plantearon para la selección de los terrenos. Evidentemente lleva un gran trabajo, que quizás hay cosas que muchas son extrapolables, otras son posibles en un Uruguay de 3 millones de habitantes, donde digamos, no sé, acá solemos decir que si bien siempre se dice que hay 6 grados de distancia con cualquier persona del planeta, aquí no hay más de 3, porque realmente, entonces, las redes son muy fuertes y las personas y familias se conocen mucho, y la distancia, o sea, el Estado no está nunca alejado del terreno y de las familias en concreto, por lo cual fue posible llegar a eso. Sí creemos de toda esta experiencia que es muy importante la diversificación de soluciones habitacionales que se transitó, que fue la primera vez a partir de 2010. En general veníamos de planes nacionales de vivienda en los cuales había 2 o 3 tipologías que se llevaban adelante, y todo el mundo iba a ellas, con algunos fracasos muy importantes, como fueron programas, por ejemplo, de generación de cáscaras para que después la gente completara las viviendas y quedaba el resto de la vida, digamos, con los muros a 1 metro, poniendo cortinas, o bueno, o ese tipo de cosas, porque no había un acompañamiento concreto y porque no tenía las herramientas sociales, de conocimiento, etcétera, para poder desarrollar su propia vivienda en otras condiciones, ¿no? Entonces, también en esto quisiera decir una cuestión importante, ¿no? Porque que en todos los casos de las relocalizaciones, no en aquellas que son subsidio de alquiler, obviamente, pero en el resto de las soluciones que implicaran el trabajo y el esfuerzo propio y todo lo demás, en cualquiera de las modalidades que ellos se dieran, siempre se procuró que la finalización del programa también tuviera que ver con la escrituración de la propiedad de la vivienda para las personas, ¿no?
y que no quedara en una situación abierta que de alguna manera los volviera a expulsar y a llevar de vuelta a los terrenos de donde habían sido relocalizados, ¿no? Ahí se trabajó muchísimo, inclusive se trabajó con una perspectiva de género importante, en el sentido de que, bueno, muchas veces en el transcurso de la obra se dan diversas situaciones, entre las cuales, como les decía, aparece esa relación difícil en la que a veces una familia monoparental femenina termina siendo dependiente del trabajo que un hombre aportaba para poder cumplir con las horas que estaban pautadas, pero finalmente la propiedad se le otorgaba prioritariamente a la mujer. No sé si les quedan algunas dudas, o a partir de esto que comentamos hay otros comentarios. Son siempre temas súper amplios que dan para charlar muchísimo. Me gustaría poder charlarlos personalmente, en el cual pudiéramos tener un debate más importante, pero me parecen súper interesantes las preguntas que ustedes están haciendo, ¿no? Un poco para seguir, por si tienen alguna pregunta más, pero para complementar alguna otra cosa, digamos, creo que lo más, a ver, ahora apareció otra pregunta, así que sí. Carolina Riveros. No alcancé a escuchar las medidas tomadas, para los estigmas que pudieran generarse. Se trabajó con las comunidades receptoras de la población que iba a ser relocalizada. Pregunta Carolina, sobre todo, de cómo integrar, bueno, las medidas que se tomaron fueron muy diversas. Como les decía, el primer criterio, primero que nunca se generaron conjuntos de más de 50 viviendas en el mismo sitio. Por otro lado, se intentó no trasladar conjuntos enteros de personas que provenían de una zona inundable, todas juntas a conformar un barrio. Teníamos una historia en nuestro país en las que hay muchos barrios que se llaman La Humedad, La Mojada, bueno, una cantidad de nombres que siguen llevando la inundación a la gente a donde ella va. Entonces, sí se trabajó con las comunidades receptoras y se generaron conjuntos heterogéneos, como les planteaba anteriormente, pero sí quisiera extenderme en esto porque eso ha sucedido en todos los programas. O sea, una vez que está el proyecto, parte de las familias que componen este proyecto pueden provenir de relocalizaciones y otras en realidad vienen incluso de sectores medios con ahorro previo bancario donde obtienen un crédito para hacer su vivienda. Por lo cual también no solamente se trata de que los nuevos conjuntos sean aceptados en el nuevo lugar por los que ya están, sino que aquellos que llegan no sean personas y familias que tienen la misma problemática para que estas vulnerabilidades se exponencien, sino tratar de que funcione como una especie de red de apoyo al generar estas heterogeneidades que son las que efectivamente quisiéramos para toda la ciudad, ¿no? Como parte de avanzar en la reducción de las desigualdades, conformar conjuntos sociales heterogéneos. En el caso de Montevideo, donde inclusive hay realojos en edificios en altura, en zonas céntricas, donde de repente el 80 o 90% de la población, si bien sigue siendo población objetivo del ministerio, está en el rango superior, digamos, y digamos, ningún vecino sabe si el que está al lado está pagando el crédito o tiene un crédito subsidiado en el cual el Estado le estaba pagando el componente de ahorro por un lado, pero el componente de subsidio a la cuota también, a los efectos de que justamente pudiera integrarse a un ámbito, ¿no? Por supuesto que tampoco esas cosas, esos traslados eran, como le decía, ni por sorteo ni en forma azarosa, sino que se evaluaban en conjunto con las familias y los equipos técnicos cuáles eran las posibilidades de desarrollo de las familias y de inserción en cada uno de los ámbitos, como para poder decidir cuáles eran
las mejores soluciones, ¿no? O sea, como pasa en todos nuestros países, también pasaba en Uruguay esa cuestión cíclica en la cual de repente se realoja, sea por este motivo precisamente de invasiones u otro, familias, y todos, no sé, hemos escuchado historias de los años 60 y 70 donde dicen, bueno, quemó la puerta, vendió sí, y bueno, la gente si no tiene otras posibilidades es lo que hace, y por lo tanto justamente, como les decía, siempre la mirada en acceso y permanencia, y entonces acompañar hasta que haya un proceso integral de inserción en el nuevo entorno. Voy a fijarme si me han mandado más preguntas. Por ahora no he recibido, no sé si de aquellos que preguntaron les quedó algo pendiente de lo que les contesté, alguna cosa. Que no hay más preguntas. Bueno, entonces, nada, les agradezco muchísimo la atención, les pido mil disculpas por los problemas técnicos en mostrarles la presentación que había armado para ustedes, pero bueno, pero les agradezco mucho la oportunidad de poder empezar a integrarme a esta red, de poder conocer las experiencias de cada uno de los países en los que ustedes están, y poder debatir y reflexionar sobre estos temas, de experiencias que son en proceso, porque evidentemente, como les digo, bueno, un plan que tiene 6 años está recién empezando, estamos empezando a tener evaluaciones, muchas cosas las valoramos y se han ido rectificando, pero son periodos muy largos y procesos muy largos que requieren de un aprendizaje continuo y de experiencias continuas. Así que me parece súper importante lo que me están planteando. A ver un momentito, les agradezco mucho a Ángel, a Carolina, a cada uno de los que están del otro lado, y bueno, nos veremos en las diversas instancias. Muchísimas gracias a todos, les mando muchos saludos, y gracias.